Imagina, estás frente al espejo. Por un segundo atrapas tu propia mirada. Y de repente entiendes, ya no te interesa. Lo que antes te encendía ahora está vacío. Frío. Como si alguien hubiera apagado la luz por dentro. Miras la pantalla del teléfono, ves metas, notas, promesas que te hiciste. Y no sientes nada. Todo parece sin sentido, como si alguien te hubiera robado el sentido. Te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué pierdo el interés por todo lo que yo mismo elegí, a lo que le dediqué energía y tiempo? Aquí está la verdad, contigo todo está bien. Simplemente te han mentido toda la vida sobre la motivación. Nos dijeron que la motivación es energía. Que si encuentras la meta correcta, si eres disciplinado, el deseo no desaparecerá. Pero tu cerebro funciona de otra forma. No busca sentido. Busca recompensa. Cuando un hábito deja de dar retorno emocional, el cerebro apaga el interés. No porque seas vago, sino porque tu mente está programada para la supervivencia, no para la inspiración. Este es el mito que destruye tu fuego interior. Si pierdes el interés, eres débil. Es mentira. La verdadera razón está en cómo está construido tu percepción del valor. El valor no es un hecho. Es una construcción temporal creada por la emoción. Cuando empiezas algo nuevo, un proyecto, una relación, un entrenamiento, tu cerebro libera dopamina. No por el resultado, sino por la anticipación. El cerebro no ama el éxito. Ama la novedad. Y ahí estás al principio del camino, inspirado, el cuerpo vibra de ganas de actuar, cada pensamiento parece fuego. Pasa una semana, un mes. La novedad desaparece. El cerebro se adapta. Y lo que antes atraía ahora es rutina. No perdiste la motivación. Perdiste la dopamina. Pero la sociedad te dice, encuentra una nueva meta, empieza de nuevo. Y das vueltas en círculo, de destello en destello, de arranque en desilusión. Te vuelves adicto al comienzo, a la sensación de inicio, al subidón emocional que luego inevitablemente cae. Así funciona la trampa de la motivación. El cerebro crea la ilusión de que quieres el resultado, pero en realidad quieres la sensación de desear. Es como quien está enamorado no de la otra persona, sino de la sensación de estar enamorado. Cuando se va, parece que el amor desapareció. Pero el amor no desapareció. Solo terminó el espectáculo hormonal. Con la motivación pasa lo mismo. No pierdes la meta. Pierdes el apoyo químico del cerebro que enmascaraba tu cansancio. Cuando las emociones bajan, queda la verdad pura, no quieres hacer esto para sentir, quieres sentir para hacer. Y aquí está la paradoja, cuanto más persigues la inspiración, más se aleja. Porque el cerebro ve que la necesitas. Y la necesidad es señal de peligro. Cuando desesperadamente quieres recuperar la motivación, inconscientemente le dices a tu mente, me siento mal sin ella. Y el cerebro no quiere que te sientas mal. Elige protegerte. Congela la energía. Por eso la verdadera fuerza no es buscar motivación, sino aprender a moverse sin ella. En ese momento empiezas a controlar no las emociones, sino la reacción ante su ausencia. La verdadera transformación no empieza cuando estás inspirado, sino cuando estás vacío. Cuando estás sentado en silencio y no sientes nada. Ni miedo, ni entusiasmo. Solo vacío. Y precisamente en ese vacío aparece espacio para la elección real. Porque solo ahí no hay ilusiones. Te ves sin filtros, sin dopamina, sin recompensa externa, sin aplausos. Y haces la pregunta clave, si nadie viera lo que hago, ¿lo seguiría haciendo? Si la respuesta es sí, eso no es motivación. Eso es sentido. Pero la mayoría nunca llega a ese punto. Se asusta del silencio y corre hacia el ruido, nuevas metas, cursos, relaciones. Cualquier cosa con tal de no quedarse a solas consigo mismo. Y el ciclo se repite. Nueva costumbre, subidón de dopamina, habituación, aburrimiento,
decepción. Lo llamas pérdida de interés. Pero es solo el mecanismo natural de adaptación del cerebro. La dopamina no es combustible. Es brújula. No tiene que arder constantemente. Muestra dirección. El problema es que la tomas por motor. Quieres que te lleve al éxito, a la seguridad, al poder interior. Pero la verdad es que la motivación no es fuego. Es humo, consecuencia del roce entre tu quiero y tu tengo que. Y si no ves la diferencia entre ambos, te quemas. Buscamos un ascenso constante, pero la mente está hecha para el equilibrio. La psicología de la motivación no trata de estar siempre cargado, sino de no depender de la carga. El cerebro no fue creado para que fueras feliz. Fue creado para que sobrevivieras. Por eso cuando pierdes el interés, simplemente está cumpliendo su función, ahorrar energía. Pero puedes ganarle si entiendes la mecánica. Y todo empieza con la observación. Cuando sientas apatía, no huyas. Mírala de frente. Pregunta, ¿qué dolor está intentando evitar mi cerebro? A veces no es miedo al fracaso, sino miedo a perder el control. A veces no es pereza, sino cansancio de la evaluación constante. A veces no es falta de motivación, sino falta de conexión contigo mismo. Ahí empieza la verdadera psicología de la confianza interna. La confianza no es saber siempre por qué actúas. Es seguir actuando incluso cuando no lo sabes. Eso es disciplina del sentido. Nace solo después de destruir la ilusión tengo que sentir para hacer. Porque en el mundo adulto las emociones no son motor. Son indicadores. Y mientras les tengas miedo, te controlan. Cuando dejas de juzgarlas, se convierten en aliados. El cerebro deja de resistirse. Dejas de exigir que la vida siempre te inspire. Y entonces llega la fuerza, silenciosa, discreta, la que no necesita aplausos. Simplemente haces. Sin chispa externa. Sin promesas. Sin dopamina. Y paradójicamente, ahí es cuando la motivación vuelve. No como destello, sino como calma de fondo. Porque dejaste de perseguirla. Te convertiste en la fuente. Ramon Ensad, el marco del valor. Pierdes el interés no porque la meta haya perdido sentido, sino porque el cerebro dejó de considerarla rentable. Todo lo que no da respuesta emocional se tacha como gasto innecesario de energía. Puedes adorar lo que haces, pero si tu psique ya no recibe validación social, la dopamina se apaga. El cerebro lo interpreta como amenaza, hacemos esto, pero nadie lo ve, nadie lo valora. Sigues actuando, pero por dentro hay resistencia. Tu mente dice, ¿para qué? Y empiezas a dudar, no de la meta, sino de ti mismo. La psicología lo llama reevaluación de la recompensa. Cuando la expectativa emocional supera la real, la motivación colapsa. Esperabas euforia, aplausos, descubrimientos y recibiste silencio. El cerebro dice, error. Empieza a buscar nueva sensación de sentido, como un adicto busca la siguiente dosis de inspiración. Pero la filosofía dice, el interés no está en la meta, está en el proceso. Cuando dejas de esperar retorno, cuando haces simplemente porque puedes, vuelve el compromiso profundo. Segunda trampa, identificarte con el resultado. Pierdes el interés porque te convertiste en tu propio producto. Dejaste de ser persona viva y te convertiste en función, el que tiene que lograr. Cuando no logras, se derrumba la autoestima, cuando logras, se derrumba el sentido. Es un bucle doble del ego. No puedes ganar, porque tanto la victoria como la derrota te desvalorizan. La psicología dice que el cerebro no distingue dolor interno de físico. Por eso cada fracaso es un golpe real al sistema nervioso y el cerebro se protege con apatía. No quiere que sufras, así que te quita el interés. No es sabotaje, es cuidado, aunque distorsionado. Tercer ensad, homeostasis del sentido. La mente no está hecha para crecimiento constante. Necesita equilibrio.
Cuando vives demasiado tiempo en modo avance, el cuerpo se agota. El cerebro envía señal, para. Lo llamas procrastinación, pero es intento de recuperar el balance. Tu energía no se va porque seas vago, sino porque el sistema está sobrecalentado. Y si en vez de descansar añades más presión, espabila, actúa, no pares, el cerebro activa modo emergencia. Empiezas a sentir vacío interno que se hace más profundo cada día. Cuanto más intentas inspirarte, más te hundes en el burnout. La psicología lo llama adaptación emocional. La filosofía, retorno a cero. La verdad es simple, para recuperar el interés hay que aprender a perderlo conscientemente. No luchar, permitir. Cuando te permites no querer, desaparece el conflicto interno. Dejas de exigirte estar siempre inspirado y el espacio interior se limpia. En ese espacio aparece paz, y en la paz nace nueva energía. No de la motivación, sino de la reconexión natural contigo mismo. Cuarto ENSAD, reconfiguración del sistema dopaminérgico. No puedes vencer a la biología, pero puedes usarla. El cerebro responde a recompensas pequeñas y frecuentes. Si fraccionas el proceso, si celebras cada paso como ciclo completado, la dopamina vuelve. Pero si solo miras al final, el cerebro considera la recompensa inalcanzable y apaga emociones para no gastar recursos. Por eso disfrutar el proceso no es frase hecha, es herramienta neurobiológica. Cuando reconoces hasta las microvictorias creas un nuevo bucle dopaminérgico. Así aparece atracción natural hacia la acción. No por obligación, sino por juego interno contigo mismo. Quinta verdad, el interés no se pierde, se redistribuye. Cuando lo viejo ya no genera emoción, el cerebro simplemente redirige energía a lo nuevo. Si no le das dirección, la dirige al caos, ansiedad, búsqueda de estímulos externos. Scrolleas, ves vídeos, buscas inspiración. Pero en realidad no buscas ideas, buscas dopamina. No sentido, sino movimiento emocional, confirmación de que sigues vivo. Por eso la adicción a la motivación es una forma de adicción a las sensaciones. No eres adicto al resultado, eres adicto a la sensación ya estoy otra vez en el juego. Pero el poder profundo aparece cuando puedes quedarte en silencio sin perder rumbo. Cuando actúas no por el subidón, sino por alineación interna. Esa es la esencia del pensamiento maduro. Ya no alimentas la mente con dopamina, la alimentas con sentido. Entonces el interés vuelve solo, pero ya no como destello, sino como brillo constante desde dentro. Dejas de ser cazador de inspiración y te conviertes en su fuente. Y ahí entiendes, la motivación nunca fue combustible. Fue consecuencia de una conexión profunda entre tú y lo que haces. Cuando la conexión existe, da igual si hay inspiración. Simplemente sigues. Y eso no es disciplina fría, es claridad consciente. Entiendes, el interés no se va, se transforma. De pasión a sostenibilidad. De destello a llama tranquila. Y en esa llama nace la confianza, no superficial, sino basal. La que ya no depende del ruido externo. Porque ahora entiendes cómo funciona tu cerebro. Ya no eres víctima de la pérdida de interés. Eres su observador. Y quien puede observar siempre es más fuerte que quien solo reacciona. Ahí empieza el verdadero dominio sobre ti mismo. Has llegado al punto donde la mayoría da media vuelta. Donde ya no hay destellos, ni entusiasmo, ni sentido evidente, solo silencio pesado y plano. Y precisamente ahí nace la madurez. Cuando no buscas que la vida te encienda, sino que tú mismo te conviertes en fuego. La psicología dice, la sostenibilidad es más importante que la motivación. Porque la sostenibilidad no es emoción, es estructura de conciencia que construyes paso a paso. Empiezas a entender que el interés no es chispa aleatoria, es reflejo de tu atención. Donde miras, ahí fluye la energía. Si no sientes interés es porque dejaste de mirar profundo. A veces el interés no se va, se esconde bajo ruido de ansiedad, cansancio, comparación constante.
Cuando quitas ese ruido de repente sientes, la chispa sigue ahí. Solo esperaba silencio. Por eso la motivación no vuelve cuando la buscas. Vuelve cuando dejas de necesitarla. Cuando actúas sin condiciones, simplemente porque puedes. Eso es libertad interna. No hacer para sentir, sino sentir porque haces. Ya no eres esclavo de la dopamina, ni prisionero de expectativas ajenas, ni dependiente de aplausos. Actúas en silencio pero con seguridad. Y esa seguridad ya no es pose externa, es eje interno. Sabes que el interés viene y va, pero el sentido permanece. Y mientras el sentido viva, no puedes perderte de verdad. Todo lo que antes parecía fracaso se convierte en experiencia. Todo lo que parecía aburrimiento se transforma en espacio para profundidad. Y entonces ves, la motivación nunca fue la meta. Fue espejo donde se reflejaba tu claridad interna. Cuando dejas de perseguir el reflejo, te conviertes en la propia fuente de luz. No destello, sino combustión constante. Y en ese silencio donde no hay ni euforia ni desesperación nace una nueva fuerza. La fuerza de ser, incluso cuando no hay razón. Ya no preguntas, ¿por qué pierdo el interés? Preguntas, ¿qué estoy dispuesto a hacer incluso cuando no siento interés? Porque eso define quién eres. No las emociones, no la motivación, sino lo que queda cuando desaparecen. Ya no buscas sentido, te conviertes en sentido. Y en ese momento tu mente, tu cerebro y tus emociones se alinean en una sola línea. Ya no gastas energía en dudas. Simplemente avanzas, tranquilo, constante, consciente. Y de repente notas, el interés volvió. Pero ahora es distinto, maduro, silencioso, auténtico. No grita, no pide aplausos, no busca confirmación. Simplemente está. Y entiendes, la verdadera motivación empieza donde termina la necesidad de motivación. Precisamente ahí te conviertes en ti mismo.